Bueno, este segundo video tiene como objetivo trabajar el paso a paso de la práctica integradora con planilla de cálculo. Lo primero que ustedes van a tener que hacer es ir al recurso de la plataforma, donde allí pusimos dos vínculos, uno para descargar el LibreOffice y otro para descargar un videíto de tabla dinámica. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el paquete LibreOffice en nuestra computadora. El paquete LibreOffice es un paquete multiplataforma. Eso significa que se puede instalar bajo cualquier sistema operativo, tanto con Linux como con Windows. No necesitamos tener el sistema operativo Linux para instalarlo. Se puede instalar teniendo el sistema operativo Windows. Una vez que ustedes van a la página oficial, descargan, instalan, entonces vamos a trabajar con la planilla de cálculo que tenemos en la plataforma encuesta. Ustedes la bajan y vamos a trabajar con la planilla y con la práctica integradora. Entonces, vamos haciendo el paso a paso. Lo primero es que me dice es que tengo que borrar la columna Time Tab. Esa columna es una columna que se crea sola y lo que me está mostrando es el día y la hora en que el entrevistado la contesta. Como nosotros es una encuesta anónima, no tenemos manera de saber otro dato acerca del que responde la encuesta. Pero es un dato que por el momento a nosotros no nos sirve y la vamos a borrar. ¿Cómo borramos una columna? Selecciono la columna, no la selecciono de acá, la selecciono de la letra A. Entonces me va a marcar toda la columna. Para los que nunca trabajaron con planilla de cálculo, las columnas están denominadas con letras y las filas con números. Entonces selecciono toda la columna y directamente botón derecho, eliminar columna. Entonces ya tenemos el punto 3 completo. ¿Cómo hago el punto 4? Borre la fila 2. La fila 2 también selecciono el número 2 y me va a marcar toda la fila de la planilla. Me la va a borrar. También son unos datos que lo pone propiamente la herramienta de Google Formularios, que tampoco la necesitamos, nos hace ruido, entonces la vamos a borrar. Siempre que yo descargo, eliminar fila. Siempre que yo descargo una planilla de cálculo, ya sea de internet, por ejemplo, del INDEC o de alguna página de encuestas, tenemos una planilla que tiene muchos datos. Yo la puedo acomodar, borrar filas, columnas y quedarme con los datos que a mí me interesan. Eso hace que sea más fácil manipularla, sacar información, aplicar filtros, porque de otra manera tengo filas y columnas que no necesito. Entonces, ahora ya tenemos nuestra planilla lista con todos los campos que necesitamos, campos, o sea, todas las columnas que nosotros necesitamos, y la vamos a ir guardando. Siempre recuerden de ir guardando. ¿Cuál es el otro punto? Bueno, el otro punto arrancamos con filtro. ¿Cuál es la definición de filtro? Filtro sería como una selección. Selecciono de toda la planilla ciertas filas, ciertos datos que cumplen con una condición. En este caso, la condición que yo voy a poner es que tengan una antigüedad menor a 2 años. Esto está relacionado
con la encuesta. O sea, nosotros en la encuesta pedimos que pongan la antigüedad, entonces ahora lo puedo buscar. Si yo en mi encuesta no pedí la antigüedad, no lo podría buscar. ¿Cómo hacemos para aplicar filtro en una planilla? Tenemos varias opciones. Nosotros tenemos el menú datos, tenemos filtro automático y más filtros que tenemos estándar y avanzado. Lo primero que vamos a hacer es poner filtro automático. Cuando hago acá este filtro, automáticamente me pone unas flechitas en cada una de las columnas. Cada una de estas columnas son cada una de las preguntas de la encuesta. Entonces, si yo quiero una antigüedad entre 0 y 2 años, voy a seleccionar que me filtre y que me muestre únicamente los encuestados que cumplen con esa característica. Le doy a aceptar y acá me mostró de todos los encuestados, de todos los que hicieron la encuesta, quién cumple con la característica de tener una antigüedad menor a 2 años. ¿Cómo hago para ir guardando esta información? Porque si yo le doy deshacer o sigo aplicando filtros, vuelvo, voy a perder esta información. Entonces, la manera que yo tengo de guardar esta información es seleccionándola. Vamos a seleccionar. Le voy a decir copiar. Acá es copiar, o si no, botón derecho, copiar. Voy a ir a una hoja nueva. Le voy a poner pegar. Me va a pegar todos los datos. Y como les pedimos en la práctica, acá vamos a poner pueden ponerle, como dice acá en la práctica, que dice agreguen una nueva hoja llamada de 0 a 2 años. O le pueden poner acá punto 5. Ahí está, de 0 a 2 años. Aceptar. Vuelvo a la primera hoja y voy a sacar el filtro para que vuelva a tener todos los datos. ¿Cómo saco el filtro? De nuevo, voy a seleccionar todos y le doy a aceptar. Y acá volví a tener todos los datos de la encuesta. ¿Cómo hacemos el otro punto? Acá queremos filtrar a los que tienen una antigüedad mayor a 10 años. Entonces, venimos de vuelta a antigüedad y vamos a elegir los que tienen una antigüedad mayor a 10 años. Son todos estos. Pero en la práctica integradora, me pide que además filtre los que trabajan con Linux. Y para esto podría usar otro filtro que se llama filtro estándar, que me permite, vengo acá, me paro, datos, filtro estándar, y me permite crear más criterios de selección. Entonces yo tengo que la antigüedad es más a 10 años y que además el sistema operativo con que trabaja sea igual a Linux. Y le doy a aceptar. ¿Cómo hago para guardar esta información? Otra vez lo mismo. La copio, agrego una hoja, pego los datos y a la hoja
3 ahora la llamo, como me dice acá en la práctica, más de 10 años. Yo estoy un poco vaga, no escribo, copio y pego. Pero bueno, para que ustedes también vean que estas cosas se pueden hacer. Vuelvo a mi planilla original y voy a sacar todos los filtros. Todos los filtros que tengo. ¿Cómo sé que en esta columna también tengo filtro? Vamos, fíjense que está en color azul y acá también está en color azul y tiene un cosito rojo. Significa que en esas columnas apliqué filtro. Ahí está. Entonces ahora vuelvo a tener toda mi planilla con todos los datos. Bien. El punto 7 es para que ustedes lo hagan solos, o sea, es lo mismo. Ustedes deberían evaluar qué tipo de filtro, y como ya lo aclaramos en el foro porque uno de sus compañeros tenía duda, para saber la cantidad de encuestados que recibieron en capacitación, vamos a trabajar sobre la columna si han recibido capacitación al momento del ingreso al organismo. Pero yo se los dejo para que ustedes lo hagan solos. De la misma manera, hacen el filtro y seleccionan y copian en una nueva hoja. Bien, ahora vamos con el otro tema, que es usar funciones. Una planilla de cálculo tiene algunas funciones que ya vienen prediseñadas por el sistema, por el software, y otras que nosotros mismos podemos hacer, que son propias para los cálculos que nosotros necesitamos. Pero la planilla de cálculo tiene muchas funciones que nos pueden servir, y lo tenemos en este asistente de fórmulas, de funciones, y tenemos muchas, y están organizadas de finanzas, de información, de lógica, de matemática, de estadísticas, de texto. Nosotros vamos a usar una sola, que por ahora vamos a trabajar con la función contar si. Y esta contar si es contar si cumple con alguna condición. Ese sí es cuento si el dato cumple con la condición que yo voy a poner entre comillas en el segundo argumento. Esto es una función que tiene un primer argumento separados por punto y coma y un segundo argumento que es tipo texto. Entonces, yo me voy a parar en una celda cualquiera, fuera de la planilla, fuera de los datos. Voy a colocar igual para saber que la planilla de cálculo sabe que va a ser una función. Voy a ir al asistente y voy a elegir la función si. Contar si. Yo lo puedo elegir desde acá o simplemente puedo poner contar si. ¿Qué me dice la función? Tiene el intervalo, o sea, los datos que van a intervenir, y el criterio, que sería el criterio de selección. Le damos siguiente. El intervalo. Vamos a definir el intervalo. Si yo quiero contar, volvamos de nuevo al enunciado, contar los que recibieron, la cantidad que recibieron capacitación al momento del ingreso. Entonces, ¿cuál es la columna que han recibido capacitación al momento del ingreso? Vamos a mirar. Es al momento del ingreso es la columna E.
Entonces, volvamos de nuevo. Contar sí. Contar sí. Siguiente. Voy a seleccionar los datos. Los datos, no selecciono el título de la columna. Selecciono todos los datos que están. Es desde la fila 2 hasta, en nuestro caso, la fila 27. ¿Y cuál es el criterio? Y acá el criterio es sí recibió. Pero ojo, porque este sí está en mayúscula y aparte el sí tiene acento. Tenemos que ponerlo en forma textual. Le damos a aceptar y acá apareció la cantidad que era 4. Bueno, voy a dejar hasta acá. Vamos a hacer esta primera parte en este video y después seguimos con la segunda parte del video para que no se haga tan largo y vamos por partes.